Porque tú le perteneces a la vida. Un espacio dedicado a la promoción y a la prevención para tu salud y bienestar. Estamos nuevamente con nuestro programa Tú le perteneces a la vida. Hoy nos acompaña la doctora Adriana María Cristancho, médica emergencióloga pediátrica. Hoy vamos a tratar un tema de interés que es el pico respiratorio. Buenas tardes, doctora. María Clara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, ¿cómo saber si un niño tiene una infección respiratoria? Depende de la edad, porque generalmente cuando son muy pequeños los síntomas pueden ser inespecíficos, pueden tener malestar, llanto, fiebre o aumentos de la temperatura, no necesariamente fiebre, o al revés, bajas de la temperatura. Pueden iniciar algo de congestión nasal, aunque cuando son bebés muy pequeñitos no se ve como tal la secreción nasal. Pueden tener algo más de congestión, estornudos, tos, movilización de secreciones, o sea que el pecho les suene como si tuvieran congestión. Algunos chiquitines tienen los ojitos rojos, pueden tener lagrimeo. Básicamente los niños grandes pues es la sintomatología igual que los adultos, gripa, mocos, congestión, tos, y en casos más severos hacen signos de dificultad respiratoria. Doctora, ¿cómo prevenir la infección respiratoria? Bueno, es difícil. En esta época del año estamos en algo que llamamos el pico respiratorio. Los meses de marzo, abril y mayo normalmente son épocas del año en el que los virus están como en todo el ambiente, entonces prevenirlo es muy complicado y más cuando son niños grandes que asisten a colegios o jardines. Sin embargo, una muy buena alimentación, niños que consuman agua, consuman frutas, consuman verduras, si no son niños pequeños y están lactados, muchísimo mejor. Eso previene mucho las infecciones o por lo menos hace que no sean graves. El evitar el contacto con personas enfermas, eso sobre todo es una recomendación para niños muy pequeños, menores de 3 meses principalmente, pero pues niños menores de 2 años que son como la población más susceptible, evitar el contacto con personas enfermas. Si por necesidades de la familia tendrían que estar en contacto con personas enfermas, el uso de tapabocas, sobre todo en adultos mayores de 2 años o niños mayores de 2 años, usar el tapabocas bien puesto, cubriendo la boca, cubriendo la nariz, y el lavado de manos. Vital el lavado de manos cada 2 a 3 horas o después de toser o estornudar. En caso de que ya un bebé o un niño tenga la infección respiratoria, ¿cómo tratarla? Bueno, depende. Tenemos algunos chiquitines que hacen infecciones respiratorias leves. Básicamente el tratamiento de la gripa o de las infecciones respiratorias leves es sintomático. ¿Eso qué quiere decir? Que tratamos lo que tenga el bebé. Entonces, si tiene fiebre, usamos antipiréticos tipo acetaminofén, ibuprofeno, a una dosis adecuada, en unos horarios adecuados que normalmente pues, han sido sugeridos por el pediatra o por su médico de cabecera. Mantenerlos frescos, cómodos, porque normalmente están muy irritables, entonces mantenerlos frescos y cómodos. En ambientes ventilados, evitar que estén encerrados todo el tiempo, porque la circulación de virus, cuando tenemos puertas, ventanas, todo cerrado, al revés de lo que pensaríamos, pues hace que estén como más enfermos. Entonces ambientes que estén ventiladitos, ropa cómoda, ropa fresca para evitar el aumento de la temperatura, aumentar la ingesta de líquidos. Si son bebés menores de 6 meses y están lactados, entonces aumentar las tomas de leche materna o hacerlas un poco más fraccionadas, porque cuando ellos están enfermos comen poco, pero la idea es estarles ofreciendo a cada rato. Si son niños más grandes, más líquido, más agua. Todos los líquidos hacen que los mocos y las secreciones sean mucho más fluidas y sean más fáciles de expectorar. Mantener la nariz limpia. Los niños, sobre todo menores de 2 años, son respiradores nasales primordialmente. Si la naricita está congestionada, no pueden respirar bien y visiblemente hacen signos de dificultad respiratoria y probablemente sea por la congestión nasal. Entonces, mantener la nariz limpia con suero fisiológico. Cada vez que el bebé lo necesita, si son niños un poco más grandes, que se mantengan sonando la naricita. De rutina no indicamos medicamentos para la gripa como tal. Entonces, no existen antigripales para bebés, no existen medicamentos para la tos para bebés. En realidad muchos están incluso contraindicados. Y recuerden que la tos y los mocos son realmente unos mecanismos de defensa de los bebés. Los moquitos lo que hacen es atrapar los virus y las bacterias y todas las partículas que están molestando y las expulsamos por medio de esos mocos y esa secreción.
Y lo mismo pasa con la tos. La tos se produce para que podamos movilizar las secreciones y evitar que se concentren en el pulmoncito y hagan complicaciones como neumonías. Entonces realmente por eso es que los medicamentos para la gripa o para la tos no están aprobados en los niños pequeños, porque incluso pueden empeorar el cuadro de los bebés. Entonces básicamente es sintomático, y ya si vemos que tenemos otros síntomas que debemos consultar, podrían usarse algunos medicamentos tipo inhaladores o medicamentos antihistamínicos, pero son casos especiales y en pacientes seleccionados previamente valoración por el médico. Doctora, entre nuestros seguidores surge una pregunta, y es: cuando uno es mamá o papá y el bebé se le enferma o el hijo se le enferma, uno tiende a pensar que me voy para urgencias. ¿Cuáles son esas señales de alarma que de verdad me dicen tienes que ir a urgencias? Los bebés pequeños. Un bebé recién nacido, incluso menor de 2 meses, es un bebé de alto riesgo. Entonces probablemente no asistir a urgencias si el bebé está bien, pero sí deben tener una visita al médico, ya sea una cita prioritaria, sea el médico en casa, pero sí deben tener una valoración. Los bebecitos menores de 2 meses que tienen síntomas respiratorios deben tener una valoración por el médico. Una vez han superado los 2 meses, vamos a tener algunas banderas rojas en las cuales vamos a decir sí, vamos a ir a urgencias. Fiebre difícil de manejar. Recordemos que fiebre es mayor a 38 grados centígrados. Entonces el bebé que tiene 38, 39, 40 y a pesar de los medicamentos, la temperatura sube antes de las 6 horas, no nos dura el efecto del medicamento, sí o sí debemos consultar. La fiebre persistente. ¿Y qué llamamos fiebre persistente? Fiebres que duran más de 72 horas. Los papás y normalmente las personas que no son médicos contamos mal los días de la enfermedad. Entonces decimos como se enfermó hoy por la tarde, hoy es el primer día. Eso no pasa. 72 horas contadas reales. Entonces si dura más de 3 días con fiebre, es una buena opción consultar. Y los signos de dificultad respiratoria. Bebé que respira rápido. Bebé que se le hunden las costillas o se le hace un hueco en la parte de acá cuando respira, esos son los signos de dificultad respiratoria. Cuando es muy chiquitito, la naricita se abre, se soplan las fosas nasales cuando está respirando. Bebés que no comen o que vomitan todo lo que comen. Bebés que son demasiado somnolientos y es difícil despertarlos. Obviamente movimientos anormales como convulsiones o algún factor asociado. Por ejemplo, un bebé prematuro, un bebé con una enfermedad del corazoncito congénita, un bebecito que normalmente usa oxígeno en casa. O sea, esos niños que son de alto riesgo es mejor asistir o urgencias o una cita prioritaria para hacer una valoración. Y ya hablando de niños un poquito más grandecitos que el bebé. Normalmente los signos de dificultad respiratoria, como te los conté, básicamente es muy parecido: fiebre de más de 3 días o fiebres difíciles de manejar, respiración rápida, hundimiento de las costillas, color azulado alrededor de la boca o imposibilidad para hablar. Bueno, doctora, y ya para finalizar, ¿qué recomendación le hacemos aquí a los papás en este inicio de pico respiratorio? Lo más importante, vacunación. Los niños deben tener su esquema de vacunación completo. Nos ayuda no tanto a prevenir las infecciones respiratorias, pero sí a prevenir las infecciones graves. Entonces, vacunación completa de los niños, alimentación adecuada y completa, incluyendo frutas, incluyendo verduras, incluyendo mucho líquido, ejercicio regular y exposición a luz del día, al menos media hora al día, intentar que cuando estén enfermos no asistan al colegio, asistan al jardín. Normalmente en los jardines, en los colegios, en los salones donde hay muchos niños, hay como un círculo de virus. Entonces el virus va pasando de niño a niño y cuando regresa al mismo niño del que arrancó es un virus completamente diferente. Entonces hacemos un círculo de enfermedad que no mejora nunca. Los niños enfermos deben quedarse en la casa por prevención con los demás compañeritos y por protegerlos a ellos también. Vigilar siempre los signos de dificultad respiratoria y mantenerse pues alejado de las personas que tengan enfermedades graves o enfermedades infectocontagiosas para que no enfermen a los bebés. Básicamente esas son como las recomendaciones para evitar cuadros graves de dificultad respiratoria. Bueno, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Esperamos poder contar contigo en otro momento. Muchas gracias, María Clara. Bueno.